Lo vean cómo se trataba antes habían diferentes maneras de tratamiento. Ahora sabían cambiar el ambiente en el que vivían, iban a lugares más ventilados. Acá en el Perú se trataba, con la gente se trataba jaulas, enviaban básicamente en zonas de mejor clima y más ventiladas. Después se crearon los medicamentos y se armaron diferentes esquemas de tratamiento. Antes había esquema 1, 2, 3, luego fue despartido en 3, quedó esquema 1, esquema 2, después apareció el 2, quedó esquema 1. Ahora se define básicamente entre el tratamiento sensible y el tratamiento resistente. Vamos a hablar un poco sobre el tratamiento sensible, ¿no? Hay 4 drogas principales para el tratamiento de tuberculosis sensible. El primero que se descubrió fue la isoniazida en el año 52, luego la piracinamida, el etambutol y en el año 76 la rifampicina. Probablemente estos 2 medicamentos son los más importantes para el tratamiento de tuberculosis sensible y son los que definen también el pronóstico si son resistentes a nuestros medicamentos. De estos 2 medicamentos, la rifampicina, probablemente la rifampicina sea el más importante de todos del tratamiento sensible. Si falta la rifampicina en el tratamiento porque no lo tolera el resistente, el tratamiento varía grandemente. Entonces, 4 principalmente son así rifampicina. El 2 es un programa en el cual se supervisa directamente el tratamiento de los pacientes. Al ser un tratamiento largo, de mínimo 6 meses a más, incluso de lo que estamos conversando, el tratamiento tiene que uno asegurarse que el paciente tome el tratamiento. Hay diferentes maneras de asegurar, o sea, que se le daba al paciente víveres, beneficios que complete el tratamiento, y aún así a veces no se completaba. ¿Y que se creó? Se creó la manera de supervisar directamente al paciente. El paciente va al centro de salud, al servicio de salud, se le da el medicamento en la mano, un agua y se le observa cómo lo pasa, lo traga, lo glute. O sea, a ese nivel ha tenido que llegar para asegurarse que el paciente tome el tratamiento. Eso se refiere entonces. Y asegurar que usted tome el tratamiento mejoró de manera importante que lo que te cura. Cuando se observa el tratamiento directamente cura más cuando no se observa. O sea, la supervisión directa es muy útil. Entonces, hay diferentes tipos de esquemas. En el tratamiento sensible se indica cualquier médico de establecimiento de salud y es indicado en cualquier centro de salud donde hay lógicamente medicamentos, ¿no? Pero el tratamiento sensible, como estos 4 drogas como he mencionado, está a disposición de cualquier profesional de salud médico. Cuando ya se encuentran patrones de resistencia al tratamiento o ha habido un fracaso en el tratamiento de esquema 1, ya llega a salir del ámbito del médico, del centro de salud de la posta y va normalmente haciendo mayor referencia a hospitales, a direcciones de salud, al ministerio en algunos casos, ¿no? Pero cuando el paciente hay isoniazida, tiene que ver un médico consultor en la red. Cuando el paciente hay rifampicina o MDR, tiene que salir de la red, ir al CRET o a un centro de tratamiento CER. Y cuando es XDR o pre-XDR, va a CENER, es una evaluación ya más regional, o cuando hay esquemas modificados igual por el CENER. Es decir, que mientras se complica el tratamiento, ya la indicación ya no es por un médico general, sino ya va más especialistas, incluso a un comité en la que se discuten los casos y se establece determinado esquema para determinado paciente. Es decir, ustedes, como vamos, tienen que entender y manejar el tratamiento para TBC sensible. El resto de esquemas, si bien es bueno que lo sepan, no es algo de que vayan a hacer de manera rutinaria, sino de atención, ¿no? Clásicamente había 2 maneras de diferenciar a los medicamentos de primera línea y medicamentos de segunda línea. Los de primera línea eran los 4 medicamentos que hemos hablado: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y un medicamento clásico, la estreptocina, que fue uno de los medicamentos primeros que se descubrió para el tratamiento de tuberculosis. Y los de segunda línea, el resto de medicamentos que sean para tuberculosis resistente o que generan intolerancia a uno de estos medicamentos, por un daño hepático, alteración renal o daño óptico. Entonces, de tratamiento, vamos a ver el tratamiento para TBC sensible. Entonces, el tratamiento para tuberculosis sensible se ve en qué pacientes. En pacientes, primero, sin infección VIH, que es un escape para el VIH, que tiene tuberculosis pulmonar, es que tiene una lesión pulmonar, BK positivo o BK negativo, pero una lesión pulmonar, o que tiene una lesión extrapulmonar, fuera del pulmón, excepto milia, sistema nervioso central o óseo muscular, en pacientes nuevos o antes tratados, pero que han sido recuperados. ¿Y cuál es el esquema que se da? Se da 2 meses con
isoniazida, rifamicina, etambutol diario, y 4 meses con isoniazida, rifamicina 3 veces por semana. En general 50 dosis de la primera fase, 54 dosis de la segunda fase. En general el tratamiento dura 6 meses, es decir, 4 meses en la segunda fase, 2 meses en primera fase. En la primera fase el tratamiento es diario y en la segunda fase el tratamiento es interdiario o 3 veces por semana. El esquema es este, entonces se describe así de esa manera. El número 2, antes de la síntesis clínica, la cantidad de meses que toma tratamiento son 2 meses de estos medicamentos diarios. Ahí se pone un vigilance para el cambio de fase. El número 4 es el tiempo que va a durar la segunda fase, y el subíndice abajo del medicamento indica cuántas veces por semana se toma. Entonces la rifamicina 3 veces por semana, isoniazida 3 veces por semana, 4 meses. Isorifapentol diario, 2 meses más. ¿Ya? Así, entonces las siglas sí hay que entenderlas y hay que entender cómo se define el concepto del esquema. ¿Ya? Esto sí es importante, chicos, y si va a ser motivo de evaluación, cómo se plantea un esquema 1. ¿Cuánto dura la primera fase? ¿Cuántas drogas tiene? ¿Cuánto dura la segunda fase? ¿Cuántas drogas tiene? ¿Y cuánto tiempo se tiene que tomar el tratamiento? Entonces la primera fase o fase de inducción o bactericida es diaria. Se intenta reducir la población de la población bacteriana rápidamente y se logra destruir en la mayor frecuencia de casos 90% de la población bacteriana en los primeros 10 días y evita prevenir la resistencia y fracaso. Esa es la primera fase. La segunda fase, que dura 4 meses desde el mantenimiento, se administra de manera intermitente, día sí, día no, 3 veces por semana. Se da para atacar a las bacterias que se multiplican en este caso menos frecuentemente, y se disminuye de 4 medicamentos a 2, solamente se da isorifo, y se evita en la segunda fase las recaídas. Cada medicamento tiene lógicamente su mecanismo de acción, su absorción y metabolismo, pero la rifamicina es bactericida, la isoniazida es bactericida también, la piracina es bactericida y el etambutol es bacterostático. El lugar de acción de los medicamentos varía. La rifamicina inhibe la síntesis de RNA del bacilo, la isoniazida inhibe la síntesis de la pared celular, el etambutol igual inhibe la síntesis de la pared celular, y la piracinamida, como que no tiene un mecanismo de acción claro, algunos indican que actúa a nivel de la pared del ATP o también a nivel de la plasmática, pero que no hay un mecanismo claro de acción de la piracinamida, sigue así de la etambutol, solo que es un mecanismo de acción ya más claro. Ahora, cuando hay una tuberculosis miliar, extrapulmonar, en caso central o osteomuscular, se da un esquema de tratamiento un poco más largo. Se da una primera fase de 2 meses con isorifo y etambutol, pero una segunda fase de 10 meses con tratamiento diario. En este caso 10 meses de isorifo diario, por la dos a veces que el medicamento ingresa en mayor tiempo y hay que generar un depósito de este medicamento, es decir, que el tratamiento para cualquier tuberculosis miliar o central o post-articular llega a durar un año. Ahora, en el caso de la tuberculosis, en el caso del esquema sensible de 6 meses, si bien se da isorifo etambutol en primera fase y isorifo en la segunda fase, las dosis no son las mismas, cambian. En la primera fase, isoniazida se da cuando es arriba de 50 kilos el paciente, 50 a 60 kilos, 300 miligramos, rifa 600, pira 2000 y etambutol 1600. En segunda fase, la isoniazida no se da 300 miligramos, se da 900, o sea, se da 3 veces más. Y la rifamicina sí sigue siendo la misma dosis, de 600 a 600. Así que en segunda fase, la dosis de isoniazida se multiplica por 3 y la rifamicina se mantiene igual. Y así, con esta dosis se completa la segunda fase por 4 meses. En pacientes con VIH, que sea pulmonar o extrapulmonar, el tratamiento es un poco distinto. 2 meses de isorifo etambutol diario y 4 meses de isorifo diario. No se hace distribución 3 veces por semana, como vimos en otros casos, sino se da dosis diaria. Al mismo tiempo, pero dosis diaria para la infección con VIH. Y bueno, esto es en el caso de tuberculosis sensible. El manejo ya está establecido, básicamente se va a hacer 4 medicamentos, varía un poquito de lo
VIH, pero 4 medicamentos y normalmente la segunda fase 2 nada más. Ahora, ¿cómo salen los pacientes del tratamiento? ¿Cómo se define el paciente que sale del tratamiento esquema 1? Primero, curado, el paciente clínicamente que tiene una evolución clínica, bacteriológica, biológica buena, clínicamente mejoró de peso, ya no tuvo tos, no tuvo hemoptisis, la imagen pulmonar mejoró y el BK de ese punto fue negativo, tenemos un paciente curado. Cuando es tratamiento completo, cuando ya a veces no tiene confirmación bacteriológica o clínica en un momento, cuando a veces no se puede completar. Éxito a veces cuando ya sube los 2 curado el tratamiento completo, pero el tratamiento fallido se define cuando por alguna circunstancia no se tuvo el éxito adecuado en cuanto al manejo. Por ejemplo, cuando hay un fracaso bacteriológico, cuando presentó casos cultivos positivos, a partir del 4º mes se considera tratamiento fallido. Cuando hay una respuesta clínica o radiológica, clínica ¿qué es? Que siguió con síntomas, con baja de peso, con fiebre, con malestar, con hemoptisis, o radiológica cuando la lesión pulmonar no mejoró y las cavidades son dispersas, difusas. O cuando presenta una reacción alérgica a un medicamento. Muchos pacientes no completen el tratamiento porque generan reacción hepática o dérmica al tratamiento. Y al ser una reacción importante hay que cambiar el esquema de tratamiento aunque no sean resistentes. Estamos siendo sensibles, si no toleran el tratamiento muchas veces hay que suspenderlo. O cuando hay lógicamente una resistencia con una prueba de sensibilidad, ¿no? Fallecido cuando el tratamiento falleció o pérdida de seguimiento cuando tiene, no hay una continuidad de tratamiento de 30 o más días, ¿no? Entonces hemos hablado de lo que es sencillo. La clásica es de 6 meses, 2 meses, 4 drogas y 4 meses, 2 drogas. Ahora vamos a hablar de las pruebas de sensibilidad que nos va a hacer otro grupo de pacientes, los pacientes que tienen algún tipo de resistencia y cambian su esquema de acuerdo a ese patrón de resistencia. Entonces, pruebas de sensibilidad hay varios tipos. Tenemos las convencionales, de concentración, resistencia o de proporciones, que es el típico, o las pruebas rápidas, moleculares, sonda lineal, PMA, MOTS o MINIT. Entonces, la de proporciones de los más comunes es el estándar de oro y debe sensibilidad a los medicamentos más frecuentes, eso le decía difenamutor, tiene bajo costo, pero también un tiempo de duración de resultado de 1 a 2 meses, bastante largo, entonces hasta 3 meses el tiempo de personal, es decir que no te sirve, por ejemplo, para un cambio de esquema pronto o para decidir un manejo oportuno. Si tú das un mal esquema de tratamiento al que resistente, estás por uno ampliando la resistencia y evitando que negativice, haciendo que la enfermedad se propague en la comunidad. Así que el tiempo ahí corre bastante importancia de que aun siendo un método bueno dura tanto que es muchas veces poco útil. El método de Weil para virusinamida también es útil, pero bueno, también tiene un tiempo de duración un poquito largo. Es así que se crearon pruebas moleculares rápidas para detección de la resistencia. De las más frecuentes tenemos las pruebas de sonda lineal, que es un ensayo cualitativo basado en zonas específicas, y tener resistencia a qué? A isoniazid y rifamicina, que son las que determinan si es MDR o no, y a fluoroquinolonas, que es lo más importante para definir patrón XDR. Es decir, que te definen la resistencia a los principales medicamentos. El PMA, que es una prueba molecular rápida automatizada asociada a la reacción de PCR, te pide resistencia a rifamicina de muestras pulmonares. Alguna vez te define, te ayuda a definir si el paciente puede tener o no un patrón de resistencia asociado a MDR. También hay pruebas fenotípicas para ver la resistencia. Una es el MOTS, que es una prueba colorimétrica mediante un microscopio con sonda invertida, se ve el color del cultivo y se mide en poco tiempo y te mide resistencias a isoniazid y rifamicina. Se necesita a veces pocos gérmenes y qué tiempo de respuesta a veces puede ser de 2 a 3 semanas, pero te mide resistencias a isoniazid y que es muy útil por el tiempo aportado. Este es de mucho más uso. El MIDI también es una prueba útil, puede demorar unas semanas en resolver y también indicar la resistencia a los principales medicamentos. Acá tenemos el MOTS, te mide resistencia a ISO y RIFA, el BK puede salir negativo o positivo y el tiempo promedio puede ser de 1 a 2 semanas. Y la sensibilidad es bastante alta. El MIDI te puede indicar medicamentos a medicamentos de primera y segunda línea que hemos mencionado en cultivos sólidos o líquidos. Y promedio de respuestas en una semana. Hay otros tipos de pruebas como el GeneXpert, que te mide solamente resistencia
rifampicina, pero es bastante útil. Al ser una prueba que dura horas normalmente, en colocar el cartucho en el equipo, que te dé el informe, te libera de dos importantes preguntas. Uno, si tiene tuberculosis, cuando tu método directo puede ser o no medio no claro. Cuando haces un PK directo y te puede ser negativo o no claro, haces un expert y te sales de la enfermedad. Y nosotros sales de la enfermedad si nos no rifampicina. Y ahí tienes ya un manejo más claro. No te das rifampicina, puedes dar un esquema sensible con mucho mayor tranquilidad y ciertas esquemas alternos que se ven, ¿no? Entonces la resistencia puede ser múltiples, desde un medicamento hasta muchos medicamentos. La resistencia a la rifampicina sola se presenta, la resistencia a la rifampicina sola también se presenta, y MDR cuando resiste a los dos medicamentos, a ISO y a RIF. La pre-XDR es cuando resistencia a MDR y a cualquiera de las fluoroquinolonas. La pre-XDR. La XDR es la que tiene MDR y a fluoroquinolonas y al menos un medicamento de grupo A que puede inyectarlo, pero también ahora se ha asociado a la resistencia clínica, que afortunadamente ahora es menos frecuente. ¿Por qué? Porque todavía esos medicamentos son de reciente inclusión en el manejo de tuberculosis. La vida clínica son medicamentos que no tienen muchos años de manejo en de tuberculosis y la resistencia es menos común, pero bueno, con los años puede aumentar. ¿Cuál es la resistencia que tiene resistencias a más de un medicamento, independientemente de que sea de grupo 1 o grupo 2? Entonces vamos a hablar un poco del tratamiento de tuberculosis resistente, que es a lo que tenemos, de acuerdo a la resistencia que ya tenemos. Es el paciente que tiene unos tratamientos fallidos, al esquema 1, contacto de pacientes con TBC resistente o pérdida de seguimiento de más de un mes. En el tratamiento de tuberculosis resistente tenemos diferentes grupos de medicamentos. El grupo A tenemos deofloxacina, moxifloxacina, bedaquiline, el grupo B, clofazimina y cicloserina, el grupo C, norfenina, carbontobina, cinemidamina y ibuprofena. A ver. ¿Por qué no está acá ISO y rifampicina? Porque ya son resistentes. Ya no hay recomendación científica, porque estamos hablando justamente de la resistencia que se asocia a la resistencia principalmente a esos medicamentos. Esto no es para que lo memoricen, es para que tomen en consideración cómo se arman los esquemas. Para esa rifampicina hay una manera de armar un esquema, luego esa rifampicina y isoniazida, que es la MDR. Y hay diferentes esquemas para cada uno de estos medicamentos. Por ejemplo, para esa rifampicina se da 6 meses de RIF, tanto PIDEO. Cuando es MDR o rifampicina se da 6 a 12 meses de clorexidina y clorexacina, o se da 18 meses de un esquema alterno o 18 y 19 meses de un esquema con inyectables. Cuando se da tratamiento con inyectables, normalmente el tratamiento dura 18 meses por lo menos. Cuando no entra en inyectable y entran estos medicamentos de un esquema oral acortado, puede llegar a ser menor. Pero es algo que tengan en cuenta que estos esquemas para la resistencia se están acortando y cada vez se van a acortar más. Las guías internacionales y nacionales están acumulando a los diferentes tipos de patrones, y lo que se intenta es que acortemos el tiempo dando mayor cantidad de medicamentos para que el abandono y la tolerancia sea mejor, se haya menor abandono y mejor tolerancia, que es lo que no se ha podido lograr cuando el tratamiento dura tanto tiempo. Cuando el tratamiento dura 18 meses, el año y medio, la tolerancia es menor y el abandono es mayor. Acortándolo, esto se reduce. Por ejemplo, ahora ahora en este año el MINSA ha planteado dos tipos de esquemas, el BIPAL y el esquema oral acortado. En el BIPAL, tuberculosis resistente a rifampicina o MDR, que es de mayor de 14 años, se da 6 meses de tratamiento con bedaquilina, linestrolid, pratonamid, delamanid, moxifloxacina durante 6 meses, 180 dosis. Es decir, que se intenta que se reduzca lo más posible el esquema de tratamiento con nuevos medicamentos para mejorar lo que estamos conversando. Otros esquemas alternos también de 9 meses, que son los orales acortados, que con una variedad de medicamentos, pero el principio es el mismo, chicos. O sea, esto que ustedes memoricen los medicamentos no es motivo de clase de ahora, pero que entiendan por qué se está reduciendo. Sí, está reduciendo el tiempo de tratamiento para que mejore la tolerancia y disminuya los abandonos.
todos. Eso sí tienen que entender, ¿ya? Esta es lo mismo. En XDR o pre-XDR también el CNR o los programas nacionales indican que hay maneras de armar los esquemas, añadir medicamentos del grupo A más un medicamento del grupo B más un medicamento del grupo C de acuerdo al patrón de resistencia. No es que voy a escoger un medicamento aleatoriamente, sino yo tengo mi patrón de resistencia, tengo mi cultivo, mi prueba de sensibilidad completa, de acuerdo a mi cultivo de sensibilidad completa, hago un esquema acorde a mi paciente. Eso es lo que se llamaba esquemas individualizados, individualizados de acuerdo al patrón de resistencia de los medicamentos. Para una neumonía bacteriana, uno ve la bacteria y ve el antibiograma. El eco que sube, ya está. Es una neumonía típica, una neumonía convencional. Pero para tuberculosis no es así. Tú escoges, tienes tu patrón de tu antibiograma de 20 medicamentos, de ahí escoges de diferentes grupos, porque el esquema tiene que ser con varios medicamentos, nunca es con un solo medicamento, porque el fracaso es muy común. Bueno, entonces indica un paciente a cada paciente y se arma su propio esquema de acuerdo a su prueba de sensibilidad que voy a mencionar. Acá tenemos diferentes medicamentos que hay, mecanismos de acción, para que lo tengan ahí en consideración. Ahora, entonces hemos conversado que es la manera en la que se indica el tratamiento de los pacientes supervisado directamente. El TOC produce lo mismo, pero para pacientes ya con resistencia. Si pacientes sensibles hay que supervisar el tratamiento, pacientes resistentes con mayor razón. Hay que supervisar el tratamiento para que cumpla el esquema indicado. Hay que una relación entre comunidad, personal de salud, promotores de salud para que se complete el tratamiento, tener apoyo de la comunidad y la supervisión directa del esquema, ¿no? Tiene que haber un control mensual de peso, de evolución clínica, si hay tolerancia o no a los medicamentos, el BKA, mensual, la placa normalmente cada 6 meses, perfil hepático de inicio y de final, si hay una incurrencia a medio tratamiento también. Y cuando hay razones adversas hay que ver a qué se pudo deber la razón adversa, cuál es el origen, si ha sido una reacción térmica, hepática, asociado a un medicamento o asociado a alguna actividad que tuvo, y si esa razón adversa amerita o no suspender el tratamiento. Una tuberculosis que tuvo una razón adversa que ameritó quitar un tratamiento, al final se comporta como una tuberculosis severa, porque no puede recibir el medicamento que necesita. Si tú haces una razón adversa a rifampicina y isoniazida, aunque sea sensible, te comporta como un MDR, porque no te pongo dar ese tipo de tratamiento y acá otro esquema de tratamiento diferente con medicamentos, y eso hace que el tratamiento se prolongue y que puede tener otras molestias en el futuro. Bueno, también hay que haber un apoyo social, a veces psiquiátrico, hay comunidades de apoyo, los problemas de tuberculosis. En el MISA es bastante común eso, en el MISA hay programas de apoyo y la comunidad se mueve bastante. ¿Para qué? Para mejorar la adherencia y evitar la riesgo de todos. Las actividades, los programas. Ya, cuando un paciente tiene una lesión pulmonar extensa, localizada, una lesión grande localizada, una cavidad importante, muchas veces el tratamiento que demos, independientemente del que sea, no va a ser útil porque hay una enfermedad amplia que podría ser manejada quirúrgicamente. Por eso que hay muchos pacientes que a los cuales, aún intentando un esquema, no mejoran, no curan, porque la lesión al ser tan grande tiene que ser retirada quirúrgicamente. ¿Qué debería hacer? Debería quitarse la lesión extensa y dar un manejo médico después, o consecutivamente. Pero cuando la lesión pulmonar es grande, sí hay que retirarla muchas veces, y ahí el manejo del cirujano es importante. Acá tenemos los lóbulos, los segmentos. Acá tenemos una lesión localizada apical derecha. Acá, por ejemplo, una lesión ya post-quirúrgica, post-institucional postales, que se hacía antes. Acá tenemos una cavidad ocupada de un micetoma, que es algo bastante común en pacientes que tienen o que han tenido tuberculosis, que se genera frecuentemente y que el manejo es básicamente quirúrgico, pero vamos a ver en clase de perfilosis. Acá tenemos la lesión localizada que debería ser manejada quirúrgicamente, una cavidad ocupada. Para el manejo quirúrgico hay que hacer valoración funcional con espirometrías, pruebas de BK directo, cultivo para ver qué tan bacteriológicamente está, y
quirúrgico y después de disminuir la lesión, disminuir la carga vascular post cirugía, el tratamiento es mucho más óptimo. Es decir, que no todo paciente con tuberculosis se maneja solamente médico, sino que se necesita retirar la lesión extensa. Tenemos una resección torácica. En el hospital de COVID-19, pues se va a rotar ahí, se operaba bastante pulmón antes, sobre todo Somofurcio, operaba bastante hace unos años. Y bueno, así se ve el pulmón extraído, ¿no? Y ya bueno, la lesión ya desapareció. Se tolera bastante mejor el tratamiento y disminuye el sí. Vamos a hacer una última clase de TDC celular y ya como se termina. Bueno, vamos un poco de rabia pleural y de tuberculosis pleural, ¿no? No sé si tengan clase de rabia pleural, pero un poco también vamos a ahondar en eso. Entonces tenemos la pleura, en pleura, en el tórax tenemos los pulmones, la pleura visceral que está pegada al pulmón y la pleura parietal que está pegada a la pared torácica. Y entre esas dos pleuras, la visceral y la parietal, está el espacio pleural y está el líquido pleural. El líquido pleural es normal, siempre va a haber un poco de líquido pleural, pero cuando eso aumenta se llama un derrame pleural. Ya es algo patológico. Entonces la pleura parietal, la que cubre los arcos costales, tiene una irradiación sistémica, un drenaje linfático y tiene irradiación, o sea, se genera dolor por tocar o indicar la pleura parietal. La pleura visceral no tiene una irrigación doble, un drenaje linfático, pero carece de filtras sensitivas, es decir, la pleura asociada al pulmón directamente no genera dolor. El espacio pleural es un espacio real. Hay una presión un poco negativa siempre en el espacio pleural, entre menos 2 y menos 8 centímetros de agua, y el fluido lo que hace que lubrique, que la expansión torácica sea mejor. Hay una presión entre 25 y 100 mililitros por día, y hay un contenido normalmente 0,02 mililitros por kilogramo. Una que pesa 60-70 kilos, entre 7 a 10 ml. Acá tenemos la producción de líquido pleural que vamos a hacer en unos días. Se genera básicamente en la pleura parietal o en la pleura visceral y se drena básicamente por pleura parietal, ¿no? Por los vasos linfáticos. Cuando hay una oclusión de los vasos linfáticos, se puede generar el derrame pleural. Es la producción y el drenaje. Normalmente hay un equilibrio entre las presiones osmóticas y presiones osmóticas para que el líquido se mantenga en una proporción adecuada, tanto en cantidad y tanto en células, y esto genera que el drenaje sea adecuado. Causas de derrame pleural hay muchas: cáncer, neumonías, tuberculosis, el motivo de ahora. Afecta a muchas personas por año. En nosotros la especialidad, la enfermedad pleural es bastante común, es de lo que más vemos y por lo cual los pacientes van más a hospitalización o emergencia. Un derrame pleural no es algo que se maneja normalmente en casa, o sea, los síntomas sí son intensos, el dolor, el malestar es bastante común y es motivo de hospitalización frecuentemente. El cuadro clínico es dolor neurítico típica, eso es bastante típico. La pleura parietal al tener vías al ser irritada, es la sensación de hincada de tipo, como si indicaran con una aguja o un punzón de costado. Es algo bastante típico. Cuando los pacientes vean que tengan derrame pleural, es algo de típica. ¿Cómo le duele y dónde le duele? El dolor es hincada de costado típico. Fiebre, malestar, tos, también, claro, pero el dolor es algo bastante típico en los pacientes. La infección va a haber ahumamiento, aumento de tamaño de la zona afectada, disminución de desplazamiento hacia el otro lado, disminución de la movilidad respiratoria en la zona afectada, en la palpación, vibraciones binoculares disminuye, no sé si que diga 33, cuando acá en el lado derecho haya derrame y acá no. Entonces en 33 acá no vas a escuchar la vibración. Acá en el lado izquierdo que estuviera bien, tú vas a escuchar la vibración normal. 33 se va a escuchar acá y no donde hay un derrame pleural. La disminución de la elasticidad también en la zona del derrame pleural, el movimiento torácico va a ser más limitado. Vas a desplazar típicamente matidez. Matidez es la zona con un golpe seco. Un golpe seco es mate, timpanismo es como percutir un colchón, algo como te digo el pulmón normalmente es timpánico, ¿no? Pero cuando ya se escucha esta matidez como si uno golpeara el hígado y aumentar el volumen es algo
que nos orienta para un derrame pleural. Antes los exámenes auxiliares eran menos comunes que ahora, se entiende, ¿no? Y valorar el paciente clínicamente es básico para la atención médica, tiene que aprender a percutir, a tocar a los pacientes. La ocultación del bulbo viscular va a estar lógicamente en la zona afectada y el flote pleural así se puede escuchar. Cuando oculten, siempre oculten comparando. O sea, no es que yo voy de acá arriba hacia abajo, así de todo el lado izquierdo y todo el lado derecho. No, hay que comparar. Empezamos, yo empiezo de arriba y comparo. Con cierta altura, acá escucho diferente al otro. Coloco mi dedo o hago una marca y veo hasta dónde cambia la diferencia de mi ocultación. Entonces, para que te indique de dónde empieza el cambio, cuánto derrame puede tener. En caso del derrame, cuando estoy por eso también. Pero siempre hay que hacer la ocultación de manera comparativa. Los sistemas auxiliares, la verdad que todo es importante, de frente y de perfil es mucho más claro, y bueno, la ecografía de todo, la ecografía de todas también es de utilidad ahora para, no solo para ver la cantidad, sino para marcarlo también. Ahora tenemos la curva de nosotros, una idea con la vida interna, y acá como hay un poco de desplazamiento del vecino hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Acá tenemos una radiocapacidad más bien homogénea, extensa en todo el pulmón izquierdo, y cómo se desplaza el mediastino hacia el otro lado, hacia el lado derecho, más importante. Es un derrame así. La ecografía es muy útil, nos mide la cantidad y nos mide a veces la probabilidad o no de que haya fibrina o, ¿cómo se llama?, tabiques internos. Cuando el derrame es agudo, el líquido va a estar como si fuera un líquido libre, en un vaso, una botella. Cuando el derrame ya tiene cierto tiempo, la consistencia del líquido va a variar, ya no va a ser como un líquido, va a ser quizás más denso, hasta como una mazamorra. Y la ecografía sí puede medir un poco la densidad del líquido, nos puede decir ese líquido tiene tabicaciones internas o hay pozos. Por decir, si el líquido libre va a ser como un vaso o como un recipiente lleno de agua. Cuando hay tabicaciones internas, como que tuvieran pocitos pequeñitos, y por más que tú ingreses con una aguja, hagas un procedimiento, no vas a poder sacar mucho líquido porque lo vas a sacar líquido de un pocito pequeño, no del líquido, porque no va a estar libre cuando dura mucho tiempo, cuando está mucho tiempo en el cuerpo. ¿A qué se refiere con tabicaciones dentro del derrame? Eso es lo que lo digo por si no. Sí. ¿Cómo es que supone que tenemos un derrame pleural? Cuando el derrame pleural es reciente, tiene pocos días, normalmente el líquido va a estar como un fluido, ¿no? Sí. Cuando tenemos otro paciente que puede tener semanas o meses con un derrame pleural, va a haber fibrinas, tabicaciones internas, va a haber como pequeños compartimientos. Ponte que acá haya el derrame pleural mínimo. Estamos hablando teóricamente, ¿no? Ingresa contra un kit y puede sacar hasta 1000, en teoría, no nunca te saca todo, pero en teoría puede sacar hasta 1000. Sí. Ponte que acá igual, en todo haya 1000. Pero tú cuando ingresas contra un kit, no vas a poder sacar 1000. Sacará del pocito donde has entrado. Acá puedes sacar 50, 100 o 20, depende del pozo donde has entrado, qué tan limitado está. Por eso que muchos pacientes que tienen derrame pleural aún grande no se puede sacar mucho líquido porque hay una tabicación, o cuando es muy denso. Cuando entonces metemos con agujas delgaditas, no va a salir mucho líquido porque como que se va a fluir la aguja, entonces hay que meter agujas más gruesas, más grandes, para que pueda salir con más facilidad cuando hay líquido denso, cuando tiene mucho tiempo o cuando tiene tabicaciones. Es decir, que no todo el derrame pleural que uno vea que sea grande va a poder retirarse en mucha cantidad porque la cronicidad hace que eso pase. O cuando son, por ejemplo, hemotoras traumáticos, cuando son hemotoras, por ejemplo, la sangre hace que genere coágulos rápidamente, que esas tabicaciones se presenten con mucha frecuencia. En tuberculosis pasa ocasionalmente, pero pasa más cuando ya se ha infectado. No solo por tuberculosis, sino por otra cosa asociada. Cuando hay un ¿cómo se llama? Líquido linfático asociado también, genera un quilotórax.
tabicaciones. Eso a veces hace que uno cuando haga procedimiento no se retire todo el líquido. La tomografía ayuda bastante igual para ver la lesión y ver si las características del líquido se ven en pie, los apoyos residuales, ya cuando son líquidos infiltrados. Porque acá tenemos una tomografía en ventana mediastinal, una lesión con una densidad distinta en la parte central. Esto puede ser un derrame pleural o puede ser una necrosis central también asociada. Uno que hace ingresas con tu agujita y tomas una muestra, ¿no? Y ya laboratorio de la tu evolución que puede haber sido. Esa manera de meter una hoja se llama tornacentesis. La tornacentesis hay dos tipos, área diagnóstica y terapéutica. Diagnóstico, cuando tenemos diagnóstico, y la terapéutica se puede hacer en un momento que el diagnóstico en un segundo momento para limpiar los síntomas. Tenemos un derrame grande de 1000 cc, diagnóstica sacamos 20 y terapéutica sacamos 800, 900. Sacamos la mayor cantidad de líquido para mejorar los síntomas. Que se mete una aguja de diferentes medidas. Primero se carga la aguja con citocaína, primero instiga un poco citocaína en la piel, que es lo que más irrita al inicio, y con la aguja superior se ingresan diferentes capas, epidermis, subcutáneo, músculo, se toca el arco costal y se va por encima del arco costal siempre. Sí. Siempre se va por encima, y no se da por abajo porque está el vaso, arteria y nervio, y es mucho más sangrante, siempre se va por encima. Se golpea la costilla y se va por encima. Se golpea la costilla y se va por encima siempre. Nunca se va por abajo. Eso es típico de una incubación muy frecuente que no debería pasar nunca. Se golpea la costilla con tu agujita y se va por arriba. Bueno, los materiales que se necesitan, normalmente la aguja más grande para la piel. Se buscan los arcos costales y el banco, como siempre, va abajo, el ingreso de la bolsita va abajo. Ahí está. Se coloca la citocaína, se inocula, se va arriba del arco costal y se ingresa el espacio pleural y se retira el líquido para diagnóstica o para tratamiento. ¿Qué se pide? Se pide citoquímico, glucosa, proteínas, DHL, citología, qué es el tipo de células hay, un tipo de gérmenes comunes y de hongos, extracción de gram para ver el germen en el examen directo, se pide BK también directo y cultivo en el líquido. Es muy raro que un paciente en el líquido pleural tenga un BK positivo, es muy raro, está presente en algunos casos, como todo en medicina, pero es bastante raro. Yo habré visto, no sé, 1, 2 o 3 casos que tengan un BK positivo en el líquido. La mayoría de los pacientes con derrame pleural siendo tuberculosis tienen BK negativo en el líquido pleural. Y ADA, que es la prueba que hemos mencionado también para ver el metabolismo de en el citoquímico se pide proteínas DHL con la intención de que debe ser el líquido es exudado tras sudado. Colesterol, amilasa, glucosa. ¿Cómo se ve si es todo exudado con los criterios de Light? Los criterios de Light indican si el cociente de proteína líquido-pleural y suelo es mayor de 0,5 es un si el cociente entre DHL y líquido-pleural es superior al 0,6 y suelo es un exudado. O si el DHL líquido-pleural es 2 tercios superior al líquido pleural de normalidad del sérico también es un exudado. Es decir, que si algunos criterios, solo un criterio suficiente ya es un exudado. Y el exudado se asocia a lesiones inflamatorias. El trasudado se asocia más a lesiones metabólicas, como ICC o cosas así, o hipoproteinemias. En cambio, el éxodo se asocia a lesiones inflamatorias o infecciosas. Una de ellas es la tuberculosis, o cáncer también se puede asociar. Complicaciones de la tuberculosis motoras, hemorragias, sangrados, cuando se va por abajo, se hace mineral brusco, así que todos. Entonces, los trasudados son los que no cumplen los criterios de Light. ICC a la cabeza causa cardíaca y cirrosis, pérdida de músculo. Y los exudados, más inflamatorio, cáncer, tuberculosis en piel, infecciones fúngicas, terremoto idea. Entonces, los trasudados, falla cardíaca es la más común, se asocia muchas veces a derrame bilateral y tiene un estilo compatible con eso, ¿no? Se ve como una falla cardíaca cuando se tiene enfermedad cardíaca crónica, o enfermedad necrótica o hepática ya conocida. Los exudados, la derrame por tuberculosis es más común a mediana edad. El ADA es una de las cuestiones más importantes para el diagnóstico. Para el diagnóstico de tuberculosis que tenemos pleural, tenemos la clínica, tenemos que sea un exudado y tenemos el ADA.
estamos hablando de torrepocentesis. El ADA mide el catabolismo de las purinas, mide la proliferación y infección celular T y se asocia a infección por tuberculosis. Pero se asocia a infección por tuberculosis en países donde la incidencia de tuberculosis es alta. Es decir, el ADA se interpreta de acuerdo a tu realidad. Si en tu país la incidencia de tuberculosis es alta, como en el Perú, el ADA es muy útil. Si en tu país, en el lugar donde tú trabajas, la incidencia de tuberculosis no es muy alta, el ADA es poco útil. Porque están en Europa, en un país que tiene poca tuberculosis, el ADA te va a ser poco útil para el diagnóstico de tuberculosis. ¿Ya? Hay que diferenciar dónde se está. Entonces, donde hay mayor positividad de tuberculosis, el ADA es más útil. Donde hay menos positividad de tuberculosis, el ADA es menos útil. Es lo que hemos comentado ahorita. Hay valores de corte, líquido pleural 45, acítico 40, pero el líquido pleural, porque está arriba de 45 unidades por litro, es muy típico de tuberculosis. Interferón gamma también se puede hacer evaluaciones en líquido pleural, también te ayuda, tiene una sensibilidad y visibilidad bastante alta. No se usa muchas veces en líquido pleural, pero también se puede usar. Y la celularidad es, ¿cómo se llama? Predominio linfocítico. Ahora, esos son, el ADA, la clínica son diagnósticos de sospecha, no son diagnósticos confirmatorios. El diagnóstico de certeza se hace cuando se aísla el BK, que es raro, que vuelvo a decir, no es común que se aísle el BK en líquido pleural, o cuando tenemos una enfermedad patológica compatible con tuberculosis. Y es de lo más frecuente que se puede asociar. Entonces, tenemos el BK en los puntos, o el VAR en líquido pleural, o en la biopsia pleural tenemos un granuloma, así que la patología te diagnostica tuberculosis. Entonces, el diagnóstico definitivo de tuberculosis pleural es con biopsia pleural, porque es muy raro que el beta sea positivo, vuelvo a decir, pero la biopsia sí es frecuentemente positiva en la tuberculosis. En sí, la biopsia pleural quizás la mayor indicación es tuberculosis, porque también se puede asociar a diagnóstico de cáncer, pero el diagnóstico de cáncer es diferente. ¿Por qué? A ver, no voy a explicar. Ya. Vamos a imaginar que esto sea la pleura, ¿ya? Y esto sea un cáncer. Esto sea una tuberculosis. Imagino que esa es la pleura, ¿ya? Yeah. En caso de cáncer, normalmente la lesión en pleura son lesiones dispersas. Una zona está afectada, otra es anormal. Una zona está afectada, otra es anormal. Cuando tú haces una biopsia pleural, tú lo haces a ciegas, no sabes a dónde estás ingresando tu aguja. Puedes ingresarla acá o acá. O sea que la probabilidad de que tengas un falso negativo es bastante alta, ¿sí? Porque no se asocia. En tuberculosis, la pleura está afectada de manera homogénea. Casi toda la pleura es inflamada y con enfermedad. Así que tú donde ingreses, si has cogido pleura, normalmente te va a dar un diagnóstico. Por eso que el diagnóstico de tuberculosis pleural con biopsia es bastante fácil y es muy importante. Para cáncer poco menos, pero para tuberculosis sí. Por eso que en muchos centros oncológicos donde evalúan cáncer no van a ver que le hacen biopsia pleural. Van a ver que le hacen videotrafoscopías o microcirugías, no biopsia pleural así, que es lo que se hace en la biopsia que hacemos nosotros. Entonces, bueno, a veces hay lesiones paucivacilares en pacientes VIH. La biopsia pleural es el método más sencillo de diagnóstico de tuberculosis y se asocia incluso hasta 50, casi 100% de los casos puede tener una biopsia positiva cuando la biopsia es bien tomada. Donde es un fluxograma clínica, torrepocentesis es una ADA alta, hace poco probable o no se ve el diagnóstico y si no, puede llegar incluso a una evaluación por biopsia pleural. Nosotros en el hospital hacemos, y en el otro hospital hacemos biopsia pleural de todos los pacientes. No es raro, es bastante común y es un método bastante sensible. Invadir la pleura es mucho más fácil que el pulmón, por el mecanismo que estamos conversando. La pleura es un espacio entre el pulmón y la pared torácica, que cuando tiene líquido es fácil invadir, es fácil tomar biopsia, es fácil hacer torrepocentesis y es fácil hacer biopsias pleurales cuando hay líquido. Invadir el pulmón es mucho más complicado, hacer una biopsia pulmonar es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque las complicaciones son más frecuentes, porque la probabilidad de que la biopsia no sea útil también es más frecuente. Cuando ustedes vayan al hospital y vean que a una persona se le hizo varias biopsias pleurales o torrepocentesis, yo sugeriría no preocuparse tanto, porque así se maneja. Pero cuando a un paciente le han hecho varias biopsias pulmonares, ahí es distinto, no es lo mismo. Porque
por lo que se complica más cuando se invade el pulmón que cuando se invade la pleura. Acá tenemos el derrame, la ecografía que ve la estabilización, la tomografía, la misma imagen. Acá tenemos bueno, la punción que se hace, la tomografía de evacuación, se inyecta y se hace una evacuación. Y la biopsia prueba se usa una aguja de Abrams cuando no se ya no se con las evaluaciones previas, de una sensibilidad bastante importante en tuberculosis. Se invade igual el borde superior siempre, igual que la trombocentesi, pero la aguja es mucho más grande. Hay un bisel para romper la pleura y esto es el bisel para morder la pleura. Se inyecta el bisel con una jeringa, se perfora en la piel, el músculo, el posible del borde superior, se ingresa al espacio pleural, se aspira el líquido. Una vez que se aspira, se inclina la aguja, se genera burbujas cuando se inclina la aguja y ahí se muerde. Hay un mecanismo como el sacabocado que hace girar la aguja y muerde. Y esta es la aplicación tubo de drenaje. Después de acuerdo a la patología que tenía el TBC, también se coloca ese tubo de drenaje cuando el derrame es importante y no se puede hacer una sola trombocentesi. Ahí se mantiene guías o algunas vías en derrame. Cuando se coloca un tubo de drenaje, siempre se coloca el tubo con un sello de agua. ¿Ve? Se coloca el tubo al tórax y con un sello de agua. Nunca está el aire en el tubo, porque si estuviera en la punta del tubito, de la continuación del tubo que sirve el aire, jalaría el aire por presión positiva, ¿no? La pleura tiene presión negativa. Al tener presión negativa va a jalar lo que está afuera. Si tiene 2, 3 centímetros de agua de presión negativa que estamos hablando, ¿cuánto tiene que salir por lo menos el líquido abajo? Para 2, 3, 4 centímetros por lo menos. Para vencerla. Para que no jale el aire en el ambiente. ¿Listo? Y bueno. Ahora hay otro. En Italia muchas veces se usan estos métodos de movar, que es el mismo principio. Bien, gracias. Bueno, para completar, la siguiente semana serían las últimas clases que tuviéramos antes del examen. Sería el 3, me parece, 3 de septiembre, la última actividad, y el 10 sería el examen. La primera hora del 10 sería el examen, la segunda hora del 10 sería la clase de asma, me parece, y el último día sería el 17, que nos toque poco y poquitas ese día. ¿Ya? 10. Sí. Es una semana más de clases y la siguiente semana de 2 semanas de examen. Sí, ya. Muchos de sí, pero ya se estudia. Tenemos neumonía, cirugía.